Vamos a dar un repasito. ¿Qué es corriente? No, 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 miren el cuaderno, eso no es bueno, no es chepia. Me quedo Así, en con lo blanco. que se acuerdan, con lo que se acuerdan ustedes. El Acuérdense, flujo de electrones que pasa a través de un conductor eléctrico. tal cual, eso es. Es como, te dije, si no se acuerda el primer instante de eso, acuérdense el ejemplo del tubo con agua. El agua, el corriente. El tubo, el conductor, el que ofrece resistencia. Y la bomba que empuja el agua, el voltaje. Así. Entonces, corriente de flujo de electrones que pasa por un conductor. Resistencia, pues, el mismo nombre lo dice. ¿Qué es? Los dejo helados. Resistencia Sí, resistencia. ¿Qué es resistencia? puede ser los cables que van sobre el aire, que están retenidos sobre las torres. Uy, usted se me fue muy lejos. Esa otra clase ya de instalaciones industriales. Pero sí, lo dijo, anduvo caliente, anduvo caliente. Lo dijo, pero le faltó un poquitín, un poquitín. Es un elemento pasivo de un circuito eléctrico. Ah, ¿y eso qué significa? Deje de buscarlo en Google. Eh, Resistencia es por donde, bueno, Creo dijimos. que, Ajá, creo que es la capacidad que tiene algo ajá. de resistir. No, espérame. Espérame, ¿Sí? se lo explico bien. Sí, Creo que es capa- la capacidad de retener cantidad de corriente. ¿Entiendes? sí, eso es. ¿Eso es? Sí, claro, eso es. Es aquello que se opone al paso de la corriente. O que se resiste, que por eso les digo, hasta el mismo nombre dice, ¿qué hace? Se resiste, se opone. Es el tubo aquel que cuando se hace más chico se opone más al paso de la corriente de agua, ya no puede pasar mucha corriente de agua. Entonces, la resistencia es aquello que se opone al paso de la corriente. La corriente, flujo de electrones. ¿Y voltaje qué es? Voltaje significa voltios. Los Ajá, voltios esa es la unidad. significa tensión. Se, se miden voltios miden tensión, como creo que es la cantidad que se almacena de electricidad en un mismo lugar. ¿Por qué siento que están leyendo de Google? No sé. No, fíjese que me equivoqué de clase con la profe Beatriz y recuerdo que hice algo sobre los voltios y decía que era, voltio significaba tensión, Sí, que las baterías de carro se miden en voltios, porque es tensión, es cantidad de energía almacenada en un mismo lugar. exacto. Ahora mencionaba los checos en anteriores clases. Son sinónimos. Diferencia potencial, tensión eléctrica, voltaje y los voltios que viene a ser la unidad de medida del voltaje. Dijimos que el voltaje es la fuerza que empuja esos electrones a través de ese conductor, porque los electrones en el cable ahí están. Cuando nosotros tenemos el cable así tirado y que no se ha conectado nada, el, o sea, los electrones ahí están. No es que viene una batería llena de electrones y todo eso, no, no, no. Sino que el voltaje es aquello que mueve esos electrones. Los mueve para que circulen durante todo el cable, todo el camino y puedan ser consumidos por una carga. ¿Quién dijimos nosotros que era la carga? Ajá. Pero yo no sé qué están copiando porque esto ya lo tienen. No me diga, José, que no lo ha copiado.
No, bro, jugando que estoy con la pluma. Ah, bueno, vamos, responda, si eso no es nada del otro mundo. La carga es aquello, así en palabras sencillas, lo que consume. Yo les dije en taller básico, me parece que la carga es todo lo que consume nuestros celulares, las computadoras, los televisores, los equipos de sonido, licuadoras, refris, todo. Bueno, hay veces que hasta nosotros somos carga porque pues tocamos algo y nos topa la electricidad y pues somos carga. Sea un ratito, pero somos carga. Y en este caso de los circuitos eléctricos, la carga viene a ser la resistencia. Porque hay varias cosas. Dijimos la vez pasada que hay tanto una fuente de voltaje como que lo contrario. Que ya se les olvidó. Caída de voltaje, creo que. Caída de voltaje. Y caída de voltaje es aquello que consume. Mientras la fuente es la que proporciona el voltaje, la resistencia en este caso es la que consume ese voltaje. Porque alguien tiene que consumirla. Y grábense esto. Circuito abierto, circuito cerrado. Facilito. Circuito cerrado es aquel que comienza en la fuente de voltaje, comienza en el positivo, hace el recorrido, llega hasta donde lo consume ese voltaje, pasa por él y vuelve de nuevo a la fuente. Para que ustedes lo tengan un poco más ejemplificado en la vida real, ¿se han fijado que del break sale una línea? Sale una línea. De esa línea sale hasta donde termina el ramal de ese circuito. Puede terminar un toma corriente. Pero ese mismo toma corriente tiene otra línea. La que es la neutra. Y recordamos la clave de taller básico, la neutra completa el circuito. Esa neutra viene del toma corriente y va a pegar a dónde de nuevo. ¿Dónde va a dar? El break. No al break. Esa sección donde está el break se llama panel de control, centro de carga o panel de break. O sea, pero vuelve al mismo punto. Ese es un circuito cerrado, donde la electricidad no encuentra un punto donde ya no haya para dónde agarrar, sino que se cierra el circuito. Circuito abierto es aquel donde nosotros, ese mismo circuito de la línea que va al toma, venimos y lo cortamos en algún punto. Eso es malo, energizado es malo. Venimos y cortamos una línea. Bueno, hacemos el conductor que va a uno solo, lo abrimos. Pero en ese circuito, en esas dos puntitas, puede haber voltaje. Siempre. Gracias a esto porque esto es para claves futuras. Tenemos positivo y negativo, no hay nada conectado. ¿Han visto algunos videos que tienen esas dos líneas? Positivo y negativo, y las tienen así, como que les vale. Ahí puede haber voltaje, pero no corriente. Esta puede ser pregunta de examen. Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Están dormidos, va? No sé, chicos, esto es cansado, pero alégrense porque la otra semana que es Semana Santa. Semana Santa. Entonces, ustedes métanse ese rollo. Ya va a ser Semana Santa, ya va a ser Semana Santa, ya va a ser Semana Santa. Esta va a ser la última, hay que echarle. Profe, Ajá. ¿y la Semana Santa la van a dar o vamos a estar en clase nosotros? Pues a mí me gustaría estar en clase, yo no sé ustedes. No, la van a dar. Según lo que yo tengo entendido, la van a dar. Siempre esperamos una confirmación que nos digan ya se da. Ah, ya. Pero recuerden que son festividades que, pues, que no solo es día festivo, sino que es prácticamente ley. No es como la Semana Morazánica, que ese ya es más que nada un día festivo que nos trasladaron
a una sola semana, que solo son 3 días. Ya nosotros que nos tomamos toda la semana y es otra cosa. Entonces, repasito. ¿Puede haber voltaje en un circuito abierto? Sí. Pero puede haber corriente. No. No, Ah, y va a decir, pucha, ¿y eso cómo es? Facilito. Siempre vamos a ejemplificarlo con aquel ejemplo del tubo. ¿Qué pasa si nosotros cortamos el tubo? que sale el agua. Se sale el agua. O sea, fuerza va a haber siempre, ¿verdad? Para poder empujar el agua. Siempre va a haber, aunque se corte el tubo. ¿Qué es lo que no va a haber? Agua, agua que adentro de la casa o algo así. ¿Sí? Pues en un lado el agua puede salir y en Sí, el otro, ¿qué va a pasar? Nada. El agua va a quedar, se estancó, ahí queda. y Lo ya no mismo, fluye ya. ya no, ya no va a fluir porque está separado. Lo mismo pasa con los cables eléctricos. Hay uno que lleva el potencial eléctrico, que es el positivo. Y en ese usted pega su dedo ahí y usted obviamente va a sentir toques eléctricos. Pero viene usted y agarra el neutro, ah, puede hacerlo como usted quiera y ahí no va a haber nada. No va a haber nada. Pero se van a dar cuenta ya en clases futuras que hay algunas veces en que el neutro tiene un poquito de voltaje. Y eso es síntoma de algo malo en el circuito. Ahora bien, estos ejercicios ya los tiene en el cuaderno y me dijeron que sí. Ahora voy a ir pasando los temas y esto como conocimiento general está bueno, pero no lo vamos a ver porque lo que a nosotros nos interesa mayormente son estos. Pero en este caso no, porque son cuestiones técnicas que ya en la vida real no los quiero llenar de tanta información y después se confundan tanto. Porque aquí nosotros vamos a priorizar el contenido. Pero lo que sí me interesa que vean sea es Potencia. potencia. No es lo mismo que diferencia de potencial. Vamos a copiar ese tema y vamos a copiar estas letras subrayadas. Me dicen si las pueden ver bien, porque de repente, pues yo la miro bien No, porque estoy en computadora, no, sí se pero mira bien. Bueno, yo la miro bien. los demás, Profe, ajá, pero eso yo lo tengo copiado en los ejemplos, ¿cómo se? en la tarea que había dejado usted. Se los dejé como tarea copiar esto. Yo lo copié. Ah, sí, es que hubo alguien que me dijo que copió los temas de cada sección. Sí. No me preocupe, si lo tiene copiado, mejor. Sí, sí, sí. Si no carga nada. No, 16%, vale. No la pagues ahí, ¿no? Y ese es otro problema. Justo ayer una prima me estaba diciendo eso, que el celular se le apagaba aunque lo estuviera cargando. Yo lo entiendo también, así que avísenme siempre antes porque yo lo miro que van de repente y digo, ¡pum! Se lo mandaron por la sortilla. Y como, y como para no perderse el chat, pero no el chat de aquí, se llevó el celular. Por si se le olvidaba cuánto era.
Ténganlo claro. Este es un nuevo término que nosotros vamos a utilizar. No lo vayan a confundir con diferencia potencial, que diferencia potencial es voltaje. Este simplemente es potencia eléctrica. ¿Ok? El potencial eléctrico no es nada más que el trabajo que puede realizar. Y eso es lo que nosotros miramos que es lo que se consume. ¿Dónde se mira ejemplificado esto? Cuando nosotros vamos a comprar una lámpara a la pulpería, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Ajá. Que ilumine bastante. ¿Y cómo sabemos nosotros que va a iluminar bastante? Porque tiene mucha potencia. Mucha potencia. ¿Y en qué la miden? Cuando uno pide, ¿qué dicen cuánto? Dice, de repente así, quiero un foco de 100, ¿qué? Watts. Watt. What? La unidad de medida de la potencia ahora es watt. Y nosotros sabemos que, bueno, entre más watts, más Más iluminación. potencia. Más iluminación, más potencia, más trabajo. Entonces, eso es potencia eléctrica, la capacidad de consumir de un objeto, de consumir energía eléctrica y convertirla en trabajo. Y el watt está dado también, que puede convertir de caballos de fuerza a watt. Esto es mayormente en motores. Pero la potencia eléctrica se mira en absolutamente todo lo que consume electricidad, todo. Aunque nosotros no lo miremos, ahí está. Pero les digo el ejemplo del foco porque en la vida diaria es donde nosotros más miramos eso. Es el más común. Sí, es lo más común porque, y nosotros lo tendemos a relacionar bastante. Cuando dicen, miren, que aquí tengo un foco, pero es de 50 watts. No, hombre, ese no alumbra mucho. Mejor, no tiene uno de 100, de 200 sí tiene, mejor. Sí. Y uno como que tiende a relacionar eso de que entre más watts, más iluminación. Y así es. Pero van a ir ustedes, ¿para qué nos sirve esto? Porque voltaje nos sirve para saber cuántos voltios hay y que hay algunos aparatos que solo funcionan con eso. Corrientes para ver qué corriente pasa por ahí y saber qué conductor necesito comprar. Resistencias para saber cuánta corriente que se va a consumir. Y potencia como que para qué. Aparte de saber eso, ¿qué alumbra más? Bueno, los medidores, los contadores, es con potencia eléctrica que trabajan. Y ustedes ya a futuro van a saber y van a calcular y van a decir, cuando de repente dicen, pucha, me sale energía eléctrica. Y van a empezar a ver los cálculos y dicen, ah, caray, ¿qué es eso lo que consumo? Un niño precioso. Ay, chicos, eso está grabado. ¿Qué fue eso, profe? Yo no tengo nada en contra de que los traten bonito. Yo nunca he tenido nada en contra de eso. Pero esta clase está grabada. Ahí lo van a escuchar. Lo bueno es que lo tratan bien. ¿Cierto, no, chicos? Bueno, ahora van a copiar esto, miren. La P, este ejemplo lo vamos a copiar. Van a copiar tanto esto y aparece que aquí no se subrayó. También el Ajá. cuadrito. Sí. ¿Qué potencia es igual al trabajo sobre el tiempo? ¿Y dónde nosotros miramos eso? Bueno, ¿dónde lo hemos visto anteriormente? En física.
de física aplicada que nosotros hemos visto términos así como trabajo, tiempo, lo que es joules, lo que es la dirección, son cosas, son cuestiones que aquí las volvemos a ver. Entonces, por eso les dije, esto es como combinación de física y matemáticas, pero ya aplicado a lo de nosotros, lo de electricidad. Entonces tenemos que el trabajo es igual, perdón, que la potencia es igual al trabajo entre el tiempo. ¿Cuánto trabajo se puede realizar en cierta cantidad de tiempo? ¿Cuánto es lo que consume un foco en cierta cantidad de tiempo? Y así es como se mide. Bueno, como asumo que no es mucho para ustedes. Ahora, lo que sí quiero que vayan a copiar es este cuadro. Aparte que esto es importante porque aquí ustedes lo van a ver, estas conversiones las van a ver bastante en las clases de motores eléctricos el otro año. Y ya desde ahorita tiene que irse grabando eso. Además de que lo vamos a ocupar también para las instalaciones residenciales. Y hoy les dije yo que lo que es potencia eléctrica se relaciona bastante con lo que es caballos de fuerza. Y los caballos de fuerza se utilizan en motores eléctricos para saber cuánto es la potencia que ellos consumen. Recuerden. Y eso tiene que ser un término que tras que se le diga, tiene que decir cuánto equivale, a cuántos watts equivale un caballo de fuerza, 746 watts. ¿Ok? ¿Ya lo copiaron eso? Sí. Sí. Ok. ¿Qué fecha estamos hoy? 24. Ahora vamos a ir copiando todas las fórmulas que nosotros vamos a ir ocupando ya cuando comencemos a darle duro con los ejercicios. Van a copiar lo que son, los tres cuadritos, tanto este, como este, como este. Y van a decir ustedes, bueno, ¿y eso qué es? Esto es las diferentes fórmulas para sustituir utilizando datos que nosotros podemos obtener de los circuitos, porque algunas veces podemos obtener voltaje y corriente. Otras veces la corriente no, pero sí la resistencia. Y en otras ocasiones tenemos la corriente, pero no tenemos el voltaje, pero sí tenemos resistencia. Entonces, de alguna u otra forma, nosotros vamos a poder calcular lo que es la potencia eléctrica consumiendo un circuito con los datos que nos den el mismo circuito. Lo que es potencia igual a voltaje por corriente, potencia igual a voltaje al cuadrado entre la resistencia y potencia igual a la corriente al cuadrado por resistencia. Todas estas son fórmulas que vamos a ir ocupando. ¿Ya las copiaron? Sí. 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 Ah, vaya, no me había dado cuenta. Me estoy quedando sin tiempo. Entonces, y aquí es el ejemplo que yo le digo. Tenemos un motor.
queremos saber la potencia entregada por ese motor. Por ese motor. Entonces, nosotros viendo aquí esta parte, nosotros miramos que tenemos dos datos. ¿Qué datos tenemos de este motor? Voltaje y corriente. Ok, tenemos tanto voltaje como la corriente consumida. Y fíjense ahorita en sus cuadernos, ¿verdad que hay una fórmula con la cual podemos calcular potencia con esos dos datos? Sí. ¿Cuál es? Potencia igual a Voltaje por corriente. voltaje por corriente. Entonces simplemente vamos a multiplicar el voltaje por la corriente. ¿Y ya? ¿Qué es la solución dada aquí? 120 voltios por 5 amperios, lo que nos da un total de 600 Watch. watts. Watch. Cuando sea necesario les voy a decir háganlo de esta forma, cuando no, no. Que es convertirlo a kilowatts. Y ahora nosotros viendo aquí, ¿qué miramos nosotros acá? Aquí hay un problema en el libro ya. ¿Cuál es la potencia disipada por un resistor de 5 ohmios? Sería aquí en tal caso, no watts. Y la corriente es de 4 amperios. Tenemos ohmios, tenemos, ¿qué más? Tenemos corriente. ¿Hay alguna fórmula para eso? Sí. ¿Cuál es? Potencia igual a corriente al cuadrado por resistencia. Y así de sencillo. Elevamos al cuadrado la corriente, ese resultado lo multiplicamos por el ohmio, por los ohmios, y nos da potencia. Se están fijando que de repente hay bastantes formas, porque sí las hay, pero no es difícil. Solo es de saber cuándo es que vamos a utilizar cada una de ellas. Miren, en el minuto que me queda, les voy a decir, no sé si subirle video a ustedes, de ejercicio. Bueno, obviamente les voy a subir videos míos de cómo realizo ejercicios, pero a la vez no les quiero dejar tarea para Semana Santa. Y estoy en una encrucijada porque todavía no encuentro un punto ahí donde yo pueda hacer eso. Entonces, les voy a pedir que estén pendientes siempre del chat. Les voy a decir, obviamente van a dar tarea para mañana y pasado, ¿ok? Porque tampoco es que van a estar descansando desde hoy. Pues vamos a estar pendientes del chat por lo del Classroom. Y de repente, de la tarea que hay en el Classroom, yo les voy a subir un video de cómo hacer algún ejercicio de esa tarea, ¿ok? Entonces, con respecto a la clase de ahora, ya terminamos y nos veríamos allá hasta el taller básico, ¿ok? Luego le puedo subir el link. Entonces, nos vemos, chicos. No, profe. Nos vemos. Tómese una agüita porque los miro con sueño y ahí la vas ahorita en el ojo y ya ratos no la creo. Es que no hemos desayunado, profe, por eso es lo más seguro. En el recreo desayunan un poquito.